Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos hablando de este tema tan apasionante como lo es el colonialismo y el neocolonialismo. Al final tocaremos el tema como todas y todos ustedes en esta época transmodernista también pueden ganar algunos rublos, ¿ok? O una empresa bien importante. Bueno, amigas, amigos, hablar del colonialismo es algo, hablar de la época de la colonia es algo que realmente está asociado, el colonialismo, al desarrollo militar, a la estrategia militar expansiva desde la centro hacia la periferia, desde un país o región centro que se decide expandir. Básicamente a través de un proceso militar con el uso de las armas. Se dice que esto está muy vinculado a lo que es los procesos de dominación de los pueblos por la fuerza. Está asociado a un tema antropológico que es muy conocido como los procesos de transculturización. Algo que en la cátedra de antropología, en toda universidad, dicho concepto es algo que está presente verdaderamente. Los procesos de transculturización y la colonización van tomados de la mano. Porque por una parte, muchas veces cuando los pueblos que son dominados por la fuerza militarmente pueden tener una cultura diferente y un idioma diferente, entonces se les intenta imponer a la fuerza unas leyes, una cultura, una doctrina, inclusive religiosa. Hasta que al final, por la fuerza, terminan aceptándolo. Porque sencillamente también por la fuerza pueden llegar inclusive a destruirles su patrimonio cultural, su patrimonio religioso, sus obras de arte. Entonces no hay duda que el colonialismo va tomado de la mano de la fuerza, y esta a su vez de la destrucción, de destruir lo existente en los pueblos de la periferia, entre comillas, para imponer un nuevo sistema, un nuevo modelo. Algunas personas se resisten a estos procesos de colonización, a estos procesos coloniales, y mantienen su cultura viva, y hay quienes, por ejemplo, utilizando las nuevas representaciones religiosas, mantienen su sincretismo, su cultura original, pero de alguna manera disfrazada o transmutada o investida de una nueva presentación. Sucede mucho en el ámbito religioso. En el caso de la cultura de los afrodescendientes y el colonialismo, se vio mucho sobre todo en cómo ellos intentaban mantener su tradición religiosa de alguna manera debajo de la mesa, disfrazada de nuevas formas religiosas, ¿no? Asumiendo la parte externa de la religiosidad a través de quizás nuevas figuras, pero manteniendo la esencia, la ontología de su religión en el nuevo formato, para no ser víctimas de, digamos, todo ese cúmulo de violencia que trae el colonialismo. Normalmente ejemplos de colonialismo se han visto en Latinoamérica, la llegada de Cristóbal Colón, el denominado descubrimiento entre comillas,
Algo que al respecto los nativos americanos Hopi le advirtieron al hombre blanco, al hombre europeo, que tuviera cuidado de mantener realmente lo existente, tuviera muchísimo cuidado de mantener el ecosistema, el equilibrio entre lo natural, la naturaleza, las aguas, el aire, las montañas, las plantas. Que realmente tuviera muchísimo cuidado, porque si no mantenía dicho equilibrio podría realmente entrar en un desequilibrio mundial, global. De hecho, los nativos americanos Hopi invitan al hombre blanco, al hombre europeo, a vivir bajo su estilo de vida, no bajo el estilo de vida europeo, para así poder conservar las aguas, el aire. Algo que definitivamente la cultura europea no tomó en consideración, y bueno, hoy en día vemos desequilibrios climáticos realmente impactantes. Y hablando del hombre blanco, hay que hacer referencia a el eurocentrismo. El hombre blanco intenta, a partir del proceso de colonización, imponer su cultura, la música clásica, la raza, el color de la raza como forma dominante y el concepto de civilización. ¿Quiénes eran realmente civilizados? Bueno, aquellos que, digamos, pertenecían a esa cultura blanca. Algo que en el Imperio Romano se vio, quizás tiene su origen en el derecho romano, cuando existían el hombre cívita y los no cívitas, es decir, los más civilizados, que eran del Imperio Romano, y los de las adyacencias, que eran prácticamente considerados en una escala inferior. Algo así como la escala esta del proceso evolutivo, algo así como la teoría de Charles Darwin, que desde el punto de vista de la escala evolutiva sitúa al hombre en la parte superior. Ese concepto cívita viene del derecho romano, está impregnado en el derecho romano, y hasta, por supuesto, en la época de 1500 sigue vigente en la cultura europea, y jugó un papel fundamental en lo que es el proceso de colonización, al tratar de imponer sobre todo la religión, una religión que para esa época, por cierto, también tenía un derecho bastante fuerte, muy exigente, el llamado Males Maleficus, que era un libro que contemplaba los castigos para aquellas personas que desde el punto de vista de la religión realmente no cumplían con todo el estilo, no cumplían con todas las formas, inclusive podían ser acusadas, y no solamente ser acusadas, sino sufrir pena de muerte, y las penas de muerte estaban clasificadas, ¿no? Males maléficos. Entonces vemos como inclusive una doctrina de castigo a quien cumpla las leyes. Al respecto, se dice, por ejemplo, que Francisco de Miranda estaba en la mira de lo que era inclusive la Inquisición. Así que Francisco de Miranda realizó varios viajes en el mundo, inclusive uno a Cuba, realizó un viaje a Cuba desde España, y en cierta forma huyendo a la Inquisición. Entonces vemos como el principio de la primacía, lo más importante, se impone en la cultural, y a su vez esto en las ideas, y esto a su vez en las formas de vida. Todo está entrelazado.
Hay una interrelación directa, sin duda alguna. Ahora bien, es necesario en este punto hablar de cómo ese eurocentrismo, muy marcado por el estilo europeo, su cultura, su música, y de alguna manera viene marcado por lo que es su forma de gobierno, como realmente tenía que rendírsele tributo, inclusive a los gobernantes del centro, ¿no? De las regiones céntricas, ¿no? Inclusive en la periferia. Algo que muchos no observan como adecuado, algo que muchas personas comienzan a ver como inaceptable, comienzan los procesos de independencia, en los cuales especialmente intervienen otros países para la época, digamos, se podría decir también potencia, países europeos. Se suscitan en cierta forma conflictos de liberación, de independencia, para llegar precisamente a entre comillas las colonias, pero se dice que tradicionalmente los países céntricos siguen ejerciendo influencia a través de lo que es el capital, el factor financiero, el financiamiento. La independencia no es total, se dice que siguen manteniéndose unas relaciones de dependencia. Y hablando de relaciones de dependencia, en lo que es la etapa ya del neocolonialismo, se evidencia la dependencia económica. Ya no es la dominación militar, sino ya en el neocolonialismo se habla de dominación económica. De hecho, se imponen una serie de términos como países desarrollados y subdesarrollados. Normalmente los países desarrollados son aquellos que contemplan mayor desarrollo tecnológico, o que sencillamente de la perspectiva del Producto Interno Bruto de cada país están en una cima, están en una escala bastante alta. Se dice, por ejemplo, se estima que en Japón hay $34,000 per cápita, ¿no? De ingreso per cápita. Entonces, por habitante. Entonces vemos que Japón se encuentra entre el llamado los grupos de países desarrollados. Se agrupan G8, G20, tienen sus formas de agrupación en las 7, 8 primeras potencias del mundo, ¿no? A nivel económico. Pero vemos entonces que hay un elemento ya no militar tan evidente, sino más bien financiero, y entonces se crean sistemas financieros mundial como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que vienen a ser, digamos, agentes dinamizadores de esa política neocolonialista. Al neocolonialismo, bueno, viene asociado lo que es la deuda externa por parte de los países subdesarrollados. Se dice que dichas deudas externas tradicionalmente superan a 3 generaciones, es decir, se estima que hasta 3 generaciones tendrán el deber, en la mayoría de los casos, de tener que sufragar los intereses y los costos de una deuda que realmente muchas veces termina siendo impagable, ni en tiempo, ni en espacio, ni en recursos. Entonces vemos que se estructuran pues esos ejes internacionales en función de la dominación económica. Respecto a China, sigilosamente
en estos tiempos transmodernistas emerge como primera potencia prácticamente, según Baba Vanga en el año 2018, famosa profeta, y ha tenido una política hacia Latinoamérica, hacia África, hacia Centroamérica de financiamiento, ¿no? Que financiamiento que en un principio debe ser benéfico en el marco de los acuerdos multilaterales para los países. Vemos el caso de Brasil, donde Dilma Rousseff realmente logró una apertura multilateral, la inclusión de acuerdos con China. Vemos el caso países como por ejemplo múltiples países de Sudamérica que han venido estableciendo mecanismos de cooperación multilateral con China. China emerge como potencia y entiende claramente que el factor financiero juega un elemento clave en los ejes del neocolonialismo actual, y de una buena manera, de una manera muy armónica, con una sonrisa, normalmente con un estrechar de mano, vienen a ofrecer, entre comillas, soluciones a través de financiamientos. Entonces vemos cómo muchas potencias han entendido del mundo que el factor financiero juega un papel fundamental para en el marco de lo que es el neocolonialismo. Pero el neocolonialismo también viene asociado a los bienes y servicios. En el caso de los Estados Unidos, desarrollan tecnología, desarrollan patentes, y estas patentes se ven reflejadas en marcas. Dichas marcas normalmente tienen un valor adicional porque en teoría están enmarcadas dentro de lo que es las normas ISO, las normas de la calidad total, y esas normas de la calidad total vienen a garantizar realmente que una determinada marca pueda satisfacer las necesidades de un cliente. Eso es desde la perspectiva de la calidad total. Entonces vemos por ejemplo la presencia de marcas como Apple, la Nike, la IBM. Son marcas reconocidas a nivel mundial, y por cierto son marcas que realmente están en los primeros niveles financieros como verdaderas, digamos, como situadas como verdaderas transnacionales. Ahora bien, es menester decir que China, quizás no tomando tanto en consideración esos altos estándares de calidad establecidos por Edward Deming en el año 30, se ha dedicado más bien en esta época ya de neocolonialismo a producir en masa, y vemos portales como por ejemplo Alibaba.com que representan la posibilidad de que las personas puedan comprar directamente sus productos. Inclusive en muchos casos reciben entregas gratuitas que llegan a sus respectivos países. Entonces vemos que China en esta época neocolonial, al analizarlo a profundidad como potencia, primera potencia emergente, sobre todo al poseer la mayor parte de la deuda de los Estados Unidos, tiene una política clara de financiamiento externo que conlleva el endeudamiento de los países, pero también tiene una política muy clara de prácticamente impregnar al mundo entero de sus productos, quizás no tan marcado por lo que es la norma ISO, la norma, los estándares de calidad total, Organización Internacional para la Estandarización de los Procesos, conocida la norma como ISO, la cual tiene cada país su respectivo, digamos, enclave, ¿no? O similitud o traducción. El neocolonialismo
podemos observar que China invade el mercado mundial con sus productos baratos, quizás no con el estándar de la calidad total ISO, pero sí a precios bastante accesibles. El neocolonialismo dicen que se expresa no solamente a través de endeudamiento de los países, sino también endeudamiento de las personas. Vemos como muchas veces emergen nuevas marcas al mercado, por ejemplo a nivel de smartphone, a nivel de tecnología, el denominado Galaxy, a nivel de lo que es la marca de la Samsung, a nivel de lo que es la Apple, el iPhone, ¿no? Y bueno, varían del S7, del Samsung Galaxy J4, va variando el J2 al J4, en cuanto a la Apple al iPhone 8. Entonces vemos que estas variaciones implican implícitamente desarrollos tecnológicos que en teoría van a beneficiar a la población, al público que los va a adquirir, quizás incorporando mayores megapíxeles a las cámaras, mayor cantidad de cámaras. Inclusive se habla de algunos smartphones que tienen cámara frontal y cámara posterior. Entonces la incorporación de sistemas Wi-Fi, ya se habla por allí en el mercado del 4G, del 5G, mayor interconectividad a la internet. Entonces vemos realmente que las personas comienzan a trabajar, ¿ok? Y muchas veces, bueno, ven que quizás el salario no les alcanza para disponer de dicha tecnología, proceden, van a una tienda, dan un inicial y quedan pagando unos intereses más la deuda vinculada con un producto. Puede estar relacionado con un smartphone. Se dice que hay países donde las personas cambian inclusive cada 3 meses dicha tecnología celular. Entonces vemos que en el marco del neocolonialismo se han desarrollado inclusive estudios psicológicos para determinar por qué las personas cambian tan a menudo su telefonía celular, y muchas veces es algo que está vinculado con la autoestima y la apariencia. Muchas personas desean, producto de que el neocolonialismo a través del proceso del mercadeo ha hecho que realmente lo material esté situado en el primer plano. Como respuesta lógica, las personas entonces desean manifestarle al mundo, expresarle al mundo que eso, que digamos en el inconsciente colectivo se ha intentado de sembrar como de prioridad y de principal importancia, entonces ellos, que cada individuo en la sociedad intenta sin duda alguna demostrar que realmente sí es capaz no solamente de poseerlo, no solamente de endeudarse, pagarlo por cuota, sino también de mostrárselo al público, demostrárselo a los demás. Miren lo que yo poseo. Entonces quizá la persona siente inconscientemente que es como tiene mayor aceptación social. De hecho, muchas veces cuando uno va entrando a un edificio, a alguna urbanización, uno ve a las personas que están allí con sus smartphones intercomunicándose, algunos utilizando la tecnología del WhatsApp, el software del WhatsApp, y realmente vemos que se han generado inclusive chistes en donde las personas, en vez, a pesar de estar frente al frente, en vez de saludarse y decirse un sencillo hola, ¿cómo estás?, a través del WhatsApp, seleccionan la aplicación y entonces realizan el saludo virtual. Imagínense ustedes, chistes que están basados sin duda alguna en la realidad y forman parte de lo que es la trascendencia del neocolonialismo en las vidas, inclusive ya en la conducta del ser humano. Bien, amigas, amigos, esto fue el análisis de Enrique vinculado a lo que es el colonialismo, el eurocentrismo y el neocolonialismo. Recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado y mi grupo de Facebook Pensamiento Diamante. Muchas gracias, muchas bendiciones a todas y todos.